Colombia se enfrenta a Italia en el grupo B, siendo este el último partido que jugará cada equipo en la fase de grupos. Si Italia gana el encuentro por más de 22 puntos de diferencia, el equipo europeo pasará a la siguiente fase. Si ganan por 21 o menos, Colombia pasará y dejará a Italia fuera del Mundial. ¿Qué pasó en este partido? Esta es la curiosa anécdota protagonizada por ambos países durante la primera edición de la Copa Mundial de Crash Team Racing Nitro. Alrededor de abril del 2020 se rumoreaba por diversos lares la posible entrega de una Copa Mundial organizada por jugadores top y que incluiría a la mayor cantidad de países posibles. El rumor se convirtió en realidad cuando el administrador del Competitive Hub de aquel entonces, Majestic, confirmó el 1 de junio la tan esperada Copa que definiría quién sería el país con mayor nivel y suerte en carreras de modo War. Es decir, carreras de estilo 4 vs 4 en donde se hace una sumatoria de los puntos por cada jugador dependiendo de su posición para los puntos totales del equipo. Si un jugador llegaba en primera posición, sus puntos serían 10, mientras que el segundo obtenía 8, el tercero 6, el cuarto 5 y así hasta la última posición que se llevaba solamente un punto. Luego de 20 días de anunciado el gran torneo, se cerraron las inscripciones, siendo más de 17 países los interesados y reuniendo a más de 200 jugadores para la ocasión. Australia, Brasil, Chile, Costa Rica, Finlandia, Francia, Alemania, Reino Unido e Irlanda, Japón, México, Perú, Polonia, Arabia Saudita, España, Estados Unidos, Italia y Colombia. De esta manera se dio inicio a la primera fase del campeonato, la Seeding Phase, que definía la estructura de los grupos para la siguiente fase y que a su vez eliminaba a los dos países con menos puntos en la tabla general. Se realizaban 9 enfrentamientos por ronda y de acuerdo al rendimiento de cada país se los emparejaba para la siguiente, así hasta completar las 5 rondas. Luego de 45 exhaustivos partidos, la tabla final de la Seeding Phase terminó de esta manera. España y Australia fueron quienes quedaron fuera de la Copa.
Ni Colombia ni Italia se habían enfrentado en ninguno de estos partidos, pero era cuestión de tiempo para que el azar los reuniera en el grupo B, un grupo para muchos inolvidable. Los 16 países fueron distribuidos en 4 grupos. El grupo A estaba conformado por Perú, Chile, Gran Bretaña y Finlandia. El grupo C tenía a Alemania, México, Costa Rica y Polonia. El grupo D incluía a Arabia Saudita, Brasil, Francia y Japón. Y finalmente el grupo B, en el cual se encontraban Italia, Colombia, Estados Unidos y Latinoamérica. Pocos pensarían que este grupo generaría tanta incertidumbre como lo causó en su momento. Muchos integrantes de la comunidad daban por asegurado el pase de Italia a las fases eliminatorias. Y no podemos culparlos, el país en forma de bota era uno de los favoritos para ser el ganador de esta primera edición. Este equipo tenía a su disposición jugadores como Turismo, Karma, Darkrush, Oxide, Pataturco, entre otros. Jugadores que eran bastante reconocidos por su habilidad en los contrarreloj, pero también por su destreza con los ítems. El primer partido entre Italia y Latinoamérica terminó en una victoria de los europeos por 44 puntos de diferencia, dándoles el primer punto de la tabla. El segundo partido se dio entre Colombia y Estados Unidos. Este terminó en una victoria de los cafeteros, pero no fue sencilla. Siendo los gringos su mayor rival en la Copa hasta el momento, los colombianos lograron ganar por solo una diferencia de 4 puntos. Es importante destacar que ambos se habían enfrentado en la seeding phase y dicho partido estuvo igual de peleado. Justo cuando las chances parecían favorables para Italia, llegó la siguiente fecha. Les tocaba contra Estados Unidos. Luego de un dramático encuentro, los americanos salieron victoriosos por 22 puntos de diferencia, dejando a media comunidad boquiabierta con este logro. Like, I put 110% effort during the Italy war because I know they were like probably the strongest team out of the all of World Cup. So I put a lot of effort, and I put one thing that I told them before the war started is that I made sure to tell them that I had a lot of faith in them. And I think me telling them that made them feel more comfortable against any team, because with that they feel like they're not under stress, and it put them more in a mood where they just have fun in the game, and that was one of my goals. El cuarto partido lo ganó Colombia en contra de Latinoamérica, ganando por una diferencia de 62 puntos. De este modo, Colombia parecía salvarse de la eliminación con 2 victorias consecutivas, mientras que Italia y Estados Unidos, ambos con una sola victoria, se jugaban al todo o nada en la siguiente fecha. Los siguientes 2 partidos definirían qué países serían los cabecillas de grupo. Todo podía pasar. Si Italia le ganaba a Colombia por más de 22 puntos, pasaría por diferencia de puntos. Por otro lado, Estados Unidos debía ganarle a Latinoamérica y con una diferencia que los ponga más arriba que Italia y Colombia. En este momento, todos los ojos estaban observando
al grupo B, llamado por muchos como el verdadero grupo de la muerte. Es 6 de agosto y llegó el día. Los italianos sabían que Colombia no era un equipo al que debían subestimar. El equipo de parceros estaba conformado por jugadores de muy alto nivel que se podían defender ante equipos de talla mundial. Santi, Fernán, Saleate, Audrey y Caimán, por decir algunos. Su trabajo en equipo y experiencia eran dos de sus rasgos más destacables en la competencia. Y venían más motivados que nunca para demostrar que los latinos también podíamos jugar en las grandes ligas. Nosotros estábamos muy interesados en pasar, más que todo porque habíamos ganado los duelos anteriores contra Latinoamérica y contra Estados Unidos. Y pues las cosas se tuvieron que dar para poder eliminar a la que fuese la campeona del mundo, que era Italia. Se dio las cosas y prácticamente teníamos que o ganar o empatar por una diferencia mínima. Y veníamos preparados con, vamos a ganar, vamos a empatar o intentemos no perder menos de 22 puntos. I think Colombia is a great nation, not gonna lie. They have like very strong players. We were really worried, but in the match against the Colombia, we kept the concentration because we had to win that. Like we were okay, guys. We should start with thinking to win this one, because otherwise we are kind of fucked. En nuestro plan era pues intentar ganarle a Estados Unidos, a Latinoamérica, y o sea, el match perdible era Italia porque era muy fuerte, pero no contábamos con que Estados Unidos le iba a ganar a Italia. Entonces eso nos complicó todo. O sea, íbamos como con la mentalidad de intentar ganar, pero si perdíamos que no fuera por esa justa diferencia. There was tension before the match. Italia 206,
Colombia 184. Una diferencia exacta de 22 puntos. Estados Unidos tenía que vencer a Latinoamérica por más de 26 puntos para pasar a la siguiente fase sin problemas. Y así fue. Sin embargo, todavía quedaban algunas dudas de qué iba a pasar con Italia y Colombia, ambos empatados en segundo lugar con una diferencia de puntos igual a 44. La controversia fue generada por una regla que muchos no conocían y que a otros les parecía injusta. Según el reglamento de la Copa Mundial, los empates en la fase de grupos se resolvían primero por el total de puntos de diferencia, segundo por los puntos por tiebreak y por último enfrentamientos directos. Tanto Colombia como Italia tenían los mismos puntos de diferencia y mismos puntos por tiebreak, por lo que todo se definía en enfrentamientos directos, dejando a Italia como favorable dada su victoria contra los colochos. Esta regla no aplicaba en fases eliminatorias, donde sí se realizaban 3 carreras extra al partido para definir al ganador en caso de empate. La comunidad estuvo fragmentada por esta polémica. Muchos de los países que apoyaban a Colombia, como Perú, Chile, México, argumentaban que si bien la regla existía, no era una muy justa solución para Colombia ni para el ámbito competitivo. Incluso miembros norteamericanos y europeos sentían lo mismo. Del otro lado, el staff y otros estaban de acuerdo en que dicha regla no era nada nueva y que se practicaba en muchísimos otros deportes a nivel mundial. Es que la cosa fue muy confusa. O sea, no estoy seguro, pero en el momento en que a mí me dijeron eso, cuando fueron a revisar las reglas, no estaba escrita, creo. O sea, no te voy a asegurar que esté escrito o no, pero lo que a mí me dijeron es que esa regla no estaba escrita y que, o sea, así literal me dijeron que se la inventaron. Entonces, sobre ese punto de vista, pues sería injusto, ¿no? Yo hubiera escogido el desempate, porque total, o sea, daban una semana para jugar y si un match se jugaba y tocaba hacer tiebreaker, pues no se iba a tardar más de media hora en jugar 3 pistas. I didn't know about the tiebreaker rule, or maybe I mean there was something to decide. We thought about we had the match against Colombia, so maybe we were more confident about the situation. Yeah. Maybe if it was more clear from the start and there weren't some complaints we saw after the match. Anyway, I think it's the best rule because I don't think there will be anything better to decide who pass instead of the differential points. So we had the same difference and we had the match against them, so I think it's correct we pass. No, o sea, no estoy diciendo que el razonamiento sea por lo más o menos incorrecto porque no se ha definido, sino que creo que lo más justo en ese momento hubiera sido un empate y hubiéramos ido a un desempate, por así decirlo, un tiebreak con una clan war diferente con 5 pistas de más o algo así. Pero el problema es que no hubo ese tiebreak y esa regla, la verdad no la leí en el reglamento o no estaba. Y por culpa de eso es que quedamos eliminados por el empate que tuvimos en las tablas. We didn't know if we actually passed or if we had to do another tiebreak. We didn't know what to do and we just waited to the admins to take the situation and we just waited. For me, like the Italia-Colombia match was basically the tiebreaker itself. Like both Colombia and Italy won 2 wars in that group. We won against the America Latina and against the Colombia, while the Colombia won against America Latina and America. So basically that could have been the actually tiebreak, Italia-Colombia. But in the other sides, maybe, yeah, we could have done another match, why not?
in my personal opinion, it was mostly Majestic. Yeah, my personal opinion is mostly Majestic that made that decision off of Fly, if I remember correctly in the staff chat. I think a tiebreaker should have been in place, but if we do have another World Cup and a situation like that happens, we should already have an established rule of a tiebreaker, just so people can not get angry like what happened between Italy and Colombia. Pues es que hay dos, o sea, tengo dos versiones de lo que se me pasó por la cabeza en ese momento. O sea, la primera versión, que fue la inmediatamente después de darme cuenta de que habíamos perdido, y Fernand le pareció súper injusto, y él era líder y él no tenía conocimiento de esa regla. Entonces él, al ser líder de Colombia en ese momento y pasarle la información a nosotros de que esa regla en el momento él recordó pues o no se acordaba, pues claro, todos nos pusimos efervescentes y marica, francamente yo estaba que puteaba a todo el mundo. La segunda versión de lo que yo sentí, porque en ese momento yo pensaba que eso era súper injusto y que claro, favorito pues Italia, entonces pues que se joda Colombia, así lo sentí yo y creo que varios también. Pero luego cuando llegó Audrey sí nos dijo, hey, esa regla sí existía, ellos no se la acaban de inventar, o sea, esa regla ya estaba estipulada. Y ya cuando Audrey me dijo eso, pues personalmente yo dije, vaya, creo que la hemos cagado. El resto es historia. Italia derrotó a Alemania en cuartos de final en una revancha que se esperaba desde la seeding phase. Eliminó a Finlandia en semifinales y se llevó la medalla de oro enfrentando nuevamente a Estados Unidos en la gran final. Actually, our group was really good for that, because we lost a good team like Colombia in the group stage. So if we didn't pass the tournament, maybe Colombia could actually get to semifinals at least. The match, it would be like have been like Colombia versus Germany, so an interesting match. Yeah, I think What I felt would happen is Finland would have been in the finals. And in all honest opinion, I can't say who would have won, either Team USA or Team Finland. I can't really say who would have won because it's probably the same outcome of USA versus Italy. I felt like Finland was stronger than Italy in my personal opinion. And who would have won? This is another good question. I mean, I wouldn't be surprised if the final was like America against Colombia, to be honest. And in that scenario, I would say that maybe Colombia could have won, could have win. I don't know. La verdad, te digo que hubiéramos sido campeones del mundo. Siendo muy sincero, creo que sí. Yo creo que hubiéramos podido avanzar fácilmente. Y pues si todo se hubiera llegado a dar, hubiéramos también dado la final contra Estados Unidos. Y contra Estados Unidos ya le habíamos ganado en la fase de grupos anterior, en la fase de grupos del grupo B. Le habíamos ganado 2 veces ya. Imaginar que el resultado de esta copa hubiera tomado un giro radical por un punto en un enfrentamiento en fase de grupos es lo que me motivó a hacer este video. A ciencia cierta, no podemos definir qué hubiera pasado en un universo alterno en donde Italia no hubiera clasificado a la siguiente fase. Lo único que podemos asegurar es que de haber salido Italia en la fase de grupos, Colombia hubiera hecho historia, dejando más dudas que certezas en lo que considero una inigualable edición de la Copa Mundial. But then again, if USA wins by 28 points, that would mean Italy and Colombia are tied for second place. And that means Colombia would be out. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si quieres más contenido así, puedes suscribirte para no perderte de mis futuros videos que tengo planeado hacer. Un saludo y vayan por donde haya sombra.
Adiós.